¿Y si el último atentado no fue solo un episodio más, sino la chispa de una era mucho más oscura y peligrosa? La madrugada de un lunes cualquiera, Moscú tembló con una explosión que no solo destruyó un coche. Acabó con la vida de uno de los generales más influyentes del alto mando ruso. Un atentado quirúrgico, audaz y devastador, que dejó claro que los límites del conflicto acaban de ser borrados. La respuesta rusa fue inmediata y brutal. Horas después, misiles de precisión volaron selectivamente sobre territorio ucraniano, arrasando centros de mando, infraestructura crítica y posiciones clave. La escala y el foco de la operación superaron cualquier represalia anterior. No fue un simple acto de venganza, sino una declaración de guerra tecnológica y psicológica. Pero el verdadero punto de inflexión se desató cuando, entre los escombros de un búnker ucraniano, aparecieron los cuerpos de asesores militares occidentales. Por primera vez, la guerra dejaba una cicatriz directa en Washington y Europa. La noticia corrió como pólvora en los pasillos del poder. Oficiales estadounidenses, que actuaban en secreto, muertos en el corazón del conflicto. Las alarmas se dispararon en la Casa Blanca y en las principales capitales europeas. El shock fue inmediato. Altos funcionarios alzaron la voz, exigiendo represalias masivas, mientras los líderes occidentales debatían si intensificar su apoyo militar o buscar urgentemente una vía de contención. Las amenazas cruzadas y la retórica incendiaria aumentaron la tensión, marcando un antes y un después en la estrategia de ambos bloques. El mundo observa en vilo, porque si ninguno de los líderes logra contener la espiral de retaliaciones, el conflicto podría desbordar las fronteras de Ucrania y arrastrar a toda la región hacia lo imprevisible. Hablamos de millones de vidas, de economías enteras y del equilibrio de poder global pendiendo de un hilo. Pero, ¿cómo llegamos hasta este punto de no retorno? ¿Qué dinámicas y decisiones han encendido la mecha de esta peligrosa escalada? Vamos a desentrañar los hechos clave y la lógica oculta detrás de este giro dramático. Para entender la magnitud de este cambio, repasemos paso a paso cómo se gestó el atentado y por qué la reacción rusa fue tan implacable. En tan solo unas horas, Moscú pasó del shock absoluto a una represalia estratégica de alcance total. La mañana comenzó con un estruendo que sacudió el corazón de la capital rusa. Un coche bomba explotó y acabó con la vida de un teniente general de las Fuerzas Armadas rusas. Este atentado no solo fue un golpe devastador para la cadena de mando, sino que también marcó un antes y un después en la dinámica del conflicto. Las primeras investigaciones apuntaron de inmediato hacia los servicios especiales ucranianos, generando una ola de indignación y un consenso claro en el Kremlin. La respuesta no solo debía ser contundente, sino también ejemplar. Por primera vez en mucho tiempo, la reacción rusa fue coordinada, quirúrgica y prácticamente instantánea. En cuestión de pocas horas, aviones y misiles rusos lanzaron una serie de ataques sin precedentes contra puestos de mando y centros de asesoría militar en territorio ucraniano. La inteligencia seleccionó blancos de alto valor, refugios subterráneos, salas de planificación estratégica y, lo más delicado, centros donde operaban asesores militares occidentales. Esta vez, los golpes alcanzaron no solo a oficiales ucranianos, sino también a personal de élite de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Las pérdidas fueron significativas. Entre los muertos confirmados se encuentran miembros de fuerzas especiales estadounidenses, directamente involucrados en la coordinación y ejecución de operaciones sensibles en la zona de combate. La noticia cayó como un balde de agua helada en Washington y las principales capitales aliadas, donde la muerte de sus oficiales en suelo ucraniano generó una crisis política interna y un debate urgente sobre los límites de la intervención. De pronto, la presencia militar occidental en Ucrania dejó de ser una incógnita. La evidencia sangrienta de las bajas obligó a las administraciones a dar explicaciones públicas y a sopesar el costo real de mantener su apuesta en el conflicto. El riesgo para Occidente no es solo político. La vida de sus mejores cuadros militares está ahora en peligro real y directo, bajo la amenaza de una campaña rusa que ha demostrado una precisión y determinación inéditas.
El dilema es brutal. Continuar la asesoría y el apoyo sobre el terreno, asumiendo un riesgo humano y reputacional gigantesco, o retroceder y aceptar el golpe estratégico que supone la pérdida de influencia y confianza entre sus aliados. Lo que está en juego va mucho más allá del campo de batalla. Afecta la seguridad de naciones enteras, la economía ucraniana, la cohesión política de Occidente y el destino de millones de civiles atrapados en la escalada. Lo que diferencia esta ola de ataques de episodios anteriores es precisamente el nivel de inteligencia, coordinación y tecnología aplicada. Ya no se trata de bombardeos masivos sin distinción, sino de una doctrina de represalia quirúrgica, capaz de decapitar la cadena de mando y desequilibrar la infraestructura clave del adversario. Con la balanza de poder moviéndose rápidamente y el riesgo de escalada fuera de control, el mundo observa con creciente inquietud. Occidente enfrenta la decisión más difícil de los últimos años, mientras Moscú muestra que está dispuesto a llevar la confrontación a un nivel jamás visto en este conflicto. Ahora que hemos visto el alcance de la reacción rusa y su impacto inmediato, es crucial entender con qué herramientas y métodos logran identificar y neutralizar objetivos tan protegidos. Descubramos las tecnologías y estrategias que están redefiniendo la guerra moderna. ¿Cómo es posible que ni siquiera los centros más secretos de Ucrania hayan quedado a salvo? La respuesta se encuentra en una nueva era de guerra, donde la inteligencia y la tecnología se combinan para transformar el campo de batalla en un tablero letalmente preciso. Rusia no actúa a ciegas. Su maquinaria de inteligencia emplea una red sofisticada de satélites espía, agentes infiltrados y sistemas avanzados de espionaje electrónico. Desde el espacio hasta el terreno, cada conversación, cada movimiento y cada señal digital puede ser rastreada y analizada en cuestión de minutos, permitiendo ubicar blancos clave, por muy ocultos que estén. Esta información es procesada rápidamente y casi sin respiro, se convierten en objetivos para una nueva generación de misiles hipersónicos. Estos proyectiles, capaces de volar a velocidades varias veces superiores a la del sonido y con maniobras imposibles de prever, atraviesan cualquier defensa. Simplemente, hoy por hoy, ningún escudo antiaéreo puede interceptar estos misiles, lo que deja cualquier instalación, por protegida que esté, expuesta a una devastación instantánea. El resultado: infraestructuras críticas y puestos de mando que desaparecen en cuestión de segundos. No se trata solo de dañar, sino de aniquilar la capacidad de respuesta, eliminando nodos vitales de comunicación, energía y coordinación militar. Cada ataque no solo destruye materia, sino que desarticula la arquitectura organizativa y operativa del enemigo. Pero la táctica va aún más allá. Se ha instaurado la llamada estrategia de decapitación, una caza sistemática de los líderes y estructuras de mando. Cada alto funcionario, cada asesor extranjero y cada oficial relevante se convierten en objetivos prioritarios. La idea es simple pero brutal: cortar la cabeza de la serpiente y provocar el colapso desde dentro. En la práctica, esto genera un impacto psicológico demoledor. El miedo y la paranoia se apoderan de los mandos ucranianos, que se ven obligados a cambiar constantemente de ubicación, a operar desde búnkeres móviles y a reducir cualquier rastro digital. La confianza se erosiona, la eficiencia se resiente y la toma de decisiones se vuelve lenta y torpe. Nadie sabe cuándo ni dónde caerá el próximo golpe. Para Ucrania, esto significa algo peor que perder territorio. Es la erosión de su capacidad de mando y control. La coordinación entre unidades se fragmenta, los canales de comunicación se saturan de rumores y desinformación, y la moral decae día a día. Al mismo tiempo, Occidente, y en particular Estados Unidos, se ve obligado a replantear la seguridad de su propio personal en el terreno, ante la evidencia de que ni siquiera el secreto ni la tecnología occidental garantizan protección frente a semejante maquinaria de inteligencia y destrucción. Pero lo que está en juego no se limita al aspecto militar. El efecto dominó de estos ataques amenaza con derrumbar pilares esenciales de la economía, la vida civil y la estabilidad política, dejando a toda una nación,
y a sus aliados, al borde del abismo. Porque cuando la infraestructura colapsa y el miedo se esparce, las consecuencias van mucho más allá del frente de batalla. Afectan la vida cotidiana de millones y tensan el equilibrio político en toda la región. Con cada golpe, el círculo de represalias se expande y nadie está realmente a salvo. La lógica del conflicto ha mutado. Ya no se trata solo de posiciones en el frente, sino de una guerra total contra el corazón de la infraestructura y la vida cotidiana en Ucrania. En las últimas semanas, los ataques sistemáticos han devastado la infraestructura portuaria, energética y logística del país, con especial intensidad en el estratégico corredor de Odesa. Aquí, los puertos, arterias vitales para la economía, han quedado paralizados, sumiendo la región en una crisis sin precedentes. La economía ucraniana se tambalea al borde del colapso. Las exportaciones están bloqueadas, la escasez de suministros esenciales se agudiza y los apagones, que antes duraban horas, ahora se extienden durante días. La vida diaria de millones de personas se ha vuelto una lucha por la supervivencia. Pero el impacto no es solo material. Esta presión sostenida construye una crisis social profunda, donde el descontento crece y la confianza en las instituciones se erosiona. La sensación de inseguridad se ha instalado incluso en aquellos lugares que parecían ajenos al combate. En respuesta, Moscú ha hecho pública una nueva doctrina de represalias multiplicadas. Por cada ataque exitoso contra un alto mando ruso, 10 objetivos enemigos serán destruidos sin excepción. Esta estrategia alimenta el círculo vicioso, donde cada atentado genera una reacción aún más devastadora. El mensaje es claro. La escalada será implacable y desproporcionada. Nadie puede comprender plenamente las consecuencias de este intercambio, donde la destrucción se multiplica y la frontera entre lo militar y lo civil se difumina. Mientras tanto, en Occidente, crecen las voces que cuestionan la viabilidad de continuar apoyando a Ucrania. El costo político se eleva, tanto en términos de recursos como de vidas humanas, y algunos líderes consideran reducir su presencia para evitar verse arrastrados a una confrontación aún mayor. Este dilema occidental añade una capa de incertidumbre. ¿Hasta qué punto están dispuestos a asumir los riesgos? La posibilidad de una retirada parcial o total reconfiguraría el equilibrio del conflicto y dejaría a Ucrania aún más vulnerable. Frente a este panorama, se abren 3 posibles escenarios. El primero, una desescalada negociada, donde ambas partes, agotadas por el costo humano y material, aceptan compromisos dolorosos pero necesarios para frenar la espiral de violencia. El segundo, una escalada descontrolada que podría arrastrar a nuevos actores y convertir el conflicto en una crisis regional o incluso global, con consecuencias que nadie puede prever. Y el tercero, un estancamiento peligroso, marcado por ataques constantes y alta tensión, donde ninguna de las partes logra avances decisivos, pero el sufrimiento civil y la destrucción continúan aumentando. Cada una de estas rutas está plagada de riesgos. La más mínima decisión, un ataque más, una retirada, una respuesta desproporcionada, puede desencadenar una cadena de eventos que trascienda las fronteras de Ucrania, amenazando la seguridad de todo el continente e incluso del mundo. En este punto crítico, el futuro depende de la capacidad de los líderes y de las sociedades para encontrar salidas creativas a este círculo vicioso. ¿Es posible aprender algo de esta experiencia límite y romper el ciclo antes de que la situación se torne irreversible? Para comprender si hay margen real de maniobra, exploraremos qué lecciones ofrece la historia y qué mecanismos podrían ayudar a romper el círculo de violencia antes de que sea demasiado tarde. En el ajedrez de la guerra, cada movimiento puede costar mucho más que una pieza. La reciente escalada en el conflicto no solo redefine las reglas, sino que multiplica los riesgos para todos los involucrados. Creer que la tecnología avanzada por sí sola asegura la victoria es una ilusión peligrosa. Lo que sí garantiza es que el costo, tanto humano como material, crezca exponencialmente con cada ciclo de ataques y represalias. La precisión de la inteligencia,
capaz de localizar y golpear objetivos en lo más profundo del territorio enemigo, puede cambiar el curso de la guerra en cuestión de horas. Pero esta misma capacidad multiplica los riesgos de errores fatales. Un dato equivocado, una interpretación errónea, y las consecuencias pueden ser devastadoras, incluso para quienes están lejos del frente. El círculo de represalias automáticas, ataques que llaman a más ataques, cada vez más destructivos, corre el riesgo de volverse incontrolable. En ese vaivén de respuestas inmediatas, los inocentes quedan atrapados entre decisiones que, en muchos casos, se toman bajo máxima presión y con información incompleta. La presión pública y política sobre los líderes para responder con fuerza, para no parecer débiles ante el adversario o ante la propia sociedad, puede nublar el juicio estratégico. Decisiones precipitadas, motivadas por el miedo a la percepción de debilidad, pueden encadenar errores difíciles de revertir. Pero si algo enseña la historia, es que la resiliencia de la sociedad civil y la capacidad de los líderes para buscar salidas diplomáticas, incluso en los momentos más oscuros, serán determinantes para evitar una catástrofe mayor. No se trata solo de sobrevivir al próximo ataque, sino de pensar en cómo romper el ciclo de violencia antes de que arrastre a todos hacia lo irreparable. Si no aprendemos de este momento crítico, los errores se repetirán y el precio a pagar será cada día más alto. El futuro de millones de personas depende de la lucidez y la responsabilidad en la toma de decisiones, no solo militares, sino también políticas y humanitarias. Llegó la hora de mirar más allá de la reacción inmediata y pensar en el futuro común. Pero ¿qué opciones reales tienen los líderes y las sociedades para frenar esta espiral? En el siguiente segmento, analizaremos las posibles salidas y los retos que enfrenta la diplomacia en tiempos de guerra total. Nadie sale victorioso en una espiral de represalias interminables. El mayor desafío es quebrar la lógica de destrucción antes de que el daño se vuelva irreversible. Vivimos una etapa donde la precisión tecnológica y la inteligencia avanzada han dejado obsoletas antiguas reglas de seguridad. Cada ataque desencadena respuestas más sofisticadas y devastadoras, convirtiendo el campo de batalla en un tablero de ajedrez donde el precio de cada movimiento se mide en vidas humanas e infraestructuras esenciales. La escalada de violencia muestra que la retaliación masiva no solo golpea a objetivos estratégicos, sino que erosiona la capacidad de recuperación de sociedades enteras. Cuando puentes, plantas eléctricas y centros logísticos se convierten en blancos prioritarios, millones de civiles quedan expuestos a la incertidumbre, la pobreza energética y la interrupción de servicios básicos que sostienen la vida cotidiana. Pero el verdadero riesgo va más allá de los daños materiales. El uso de inteligencia hipermoderna y armas de alta precisión está instalando una nueva doctrina de decapitación estratégica, donde la eliminación selectiva de líderes y centros de mando redefine la vulnerabilidad de todos los bandos. Este círculo vicioso de ataques quirúrgicos y represalias inmediatas deja a los líderes, tanto militares como civiles, en una permanente carrera contrarreloj para garantizar su propia seguridad. La inacción o la negación ante esta realidad solo aumenta el costo cuando llegue el siguiente punto de inflexión. Si ignoramos la magnitud de estas transformaciones, corremos el riesgo de quedarnos sin herramientas ni opciones ante una escalada futura que podría superar incluso los peores escenarios previstos por Occidente. Por eso, es más urgente que nunca adoptar una mirada crítica y constructiva. Comprender el nuevo tablero de poder es el primer paso para exigir responsabilidad a los líderes y para evitar que la lógica destructiva se vuelva la norma. Solo informándonos y cuestionando el curso de los acontecimientos, podemos aspirar a romper este círculo y promover rutas alternativas al desastre. Porque al final, no se trata solo de geopolítica o de estrategias militares. Estamos hablando del destino de pueblos enteros y de la fragilidad de la paz en Europa y el mundo. La historia ha demostrado que los ciclos de represalias sin control suelen terminar mucho más allá de lo que cualquiera imaginó al principio.